palabra del Señor. Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23. Versículo 1. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente: entre ustedes, yo soy un extranjero, un extraño. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi difunta esposa. Los hititas respondieron: escúchenos, Señor. Usted es un jefe muy importante entre nosotros. Sepulte a su difunta esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su difunta esposa. Abraham se levantó, se inclinó ante los hititas del lugar y les dijo: si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta esposa, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Macpelá, que está en los linderos de su casa, de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efrón, el hitita, que estaba sentado allí entre su gente, respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de la ciudad: no, señor mío, escúcheme bien. Yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su difunta esposa. Una vez más, Abraham se inclinó ante la gente de ese lugar y en presencia de los que estaban allí dijo a Efrón: escúcheme por favor, yo insisto en pagarle el precio justo del campo. Acepte usted y así yo podré enterrar allí a mi difunta esposa. Efrón contestó a Abraham: Señor mío, escúcheme. El campo vale 400 siclos de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierre a su difunta esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenido: 400 siclos de plata, de acuerdo con el peso corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Mamre, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaba en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad de Abraham para sepultura. Espíritu Santo, que desde esta escritura
tú puedas levantar una palabra que ilumine nuestra vida, que hable a nuestros días, a nuestra cotidianidad, y nos indique que de nuestras pérdidas pueden venir de tu mano bendiciones. Amén. Siéntense, hermanitos. De la única mujer en la Biblia que se nos dice la edad, Sara es la única. De ninguna otra mujer en la Biblia se nos habla de su edad. Y la edad de Sara habla de la extensión de los días, de la prolongación de los años. Vivió para ver a Isaac grande. Isaac tenía por lo menos 40 años cuando ella murió. Pudo verlo. Pudo ver cuando se casa con Rebeca. Aunque el relato pertenece al 24, no significa que cronológicamente le siga. Los relatos en la Biblia no están normalmente ordenados cronológicamente. Se dicen datos posteriores que son parte de cronologías anteriores. No es que va uno después de otro necesariamente. El relato tiene que ver con la muerte de Sara, la esposa de Abraham desde su juventud, la mujer de las promesas. No es en otra mujer, sino en Sara. Le dijo el Señor: en Sara será el hijo de la promesa. No es cualquier hijo, es el hijo de Sara. Abraham está viendo sus días y hay cosas que todavía no ha recibido. Hasta hoy de la promesa ha recibido un hijo, pero el Señor le dijo: te daré descendencia, te daré tierra y serás de bendición. Las promesas de Dios siempre son un proceso. Nadie tiene que pensar que todo viene instantáneo y todo viene de una vez. Las cosas van parte por parte. Los tratos, los caminos, los procesos de Dios a nuestra vida son largos. No es de una, no es un tanate que nos viene de una sola vez. Todo es paso a paso, jornada tras jornada. Y a veces nos queremos apresurar para alcanzar, para lograr, para llegar. Dios es Dios de procesos. Y tenemos que aprender a entender eso. Y los procesos tienen que ver con nosotros. Porque no tenemos la capacidad para poder recibir de una sola vez todo. Porque tenemos que crecer, que comprender, que madurar. Las bendiciones van paralelo a nuestro crecimiento y comprensión. Y nuestra comprensión tampoco es de golpe. Si pudiéramos entender todo el proceso de Dios o toda la voluntad de Dios de un golpe, bueno, quizás nos vendría la bendición de un golpe. Pero como no somos así, sino que somos personas que vamos parte por parte, comprendiendo poco a poco, que vamos dimensionando cada vez más el interés de Dios, su comprensión, su voluntad, su perspectiva. Lo vamos comprendiendo a cada paso, a cada mes, a cada año. Y
así vienen también las bendiciones. Las promesas van llegando en la medida que nuestra comprensión se va dando. ¿Qué entonces detiene muchas veces el paso de Dios y sus promesas a nuestra vida? Pues nuestras incomprensiones, que no logramos entender, no logramos comprender, no logramos madurar, no logramos tener la capacidad de poder ver el panorama completo, sino que vamos paso por paso. Así es también la bendición. Paso a paso comprendemos, paso a paso va llegando a la bendición. Y comprender no es fácil, porque requiere de experiencias iluminadoras. La comprensión viene de los momentos que vivimos. Las comprensiones, cómo yo voy entendiendo a mi paso la voluntad de Dios a través de situaciones que voy pasando, que tienen la capacidad de poderme revelar. Si tengo sensibilidad, discernimiento, dedicación a buscar de Dios, las experiencias que vivimos son acontecimientos reveladores, y aun cuando sean experiencias que no son fáciles de asimilar. Toda experiencia en nuestra vida tiene la capacidad de ser portadora de una comprensión de los planes de Dios para nuestra vida. Todo lo que nos pasa viene cargado de un sentido, y debemos aprender a descubrir qué sentido hay en las cosas que vienen a nuestra vida. Los acontecimientos no son estériles, no son huecos, no son vacíos. Todo lo que ocurre en nuestra vida es portador de sentido. Dios no habló primero, Dios primero actuó. En la Escritura hay un orden. Primero Dios actúa y después habla. Así es. Primero viene el acontecimiento y luego Dios envía una palabra que le da sentido a ese acontecimiento. Por eso cuando leemos el texto dice: Sara vivió 120 años y murió. Un acontecimiento. Ahora, el sentido que tiene ese acontecimiento, la palabra que ilumina ese acontecimiento, viene después. Así es toda la Biblia. Primero viene una acción de Dios y luego una palabra que ilumina esa acción de Dios. Primero nace el niño en Belén y luego Dios va a hablar sobre quién es ese niño o qué sentido tiene el nacimiento de ese niño. Pero primero nace el niño. Primero está allí el acontecimiento y luego Dios va a iluminar, va a preñar de sentido ese acontecimiento. Todo lo que ocurre en nuestra vida, un empleo, un despido, una compra, una venta, una entrada, una salida, una subida, una bajada, todo acontecimiento en nuestra vida tiene un sentido. Nada está vacío de significado, porque el Dios de la Biblia hace avanzar nuestra vida a través de las cosas que pasan. Nada está fuera de su voluntad. Nada está fuera de ser portador de una intención divina en nuestra vida. Y también el dolor, también el dolor. Y también la muerte, también la muerte. Las cosas más alegres o más tristes a nuestra vida, las cosas más sencillas o las más complejas, las cosas más dolorosas o las cosas más suaves, todo tiene sentido. Todo lleva un sentido, pero hay que aprender a discernir ese sentido. Y es ahí donde tenemos que aprender a crecer. En la medida que vamos comprendiendo el sentido de las cosas que van ocurriendo en nuestra vida, ahí vamos creciendo. Y en esa comprensión se abre una puerta
de luz y de madurez, y a esa puerta de madurez le corresponde la extensión de la mano divina, haciéndonos llegar una bendición que ya podemos manejar, que ya podemos dirigir, que ya podemos orientar, porque ya aprendimos a comprender. Pero si no entendemos, si no comprendemos, si nos negamos, si no desarrollamos capacidad de discernimiento, si lo que vemos simplemente son los hechos brutos y la manera en que nos golpean, sin tratar de descubrir allí que detrás de eso Dios tiene algo, entonces no vamos a crecer. Vamos a quedar como niños llorando por el dulce que nos quitaron, llorando por el permiso que nos negaron, llorando por lo que no nos compraron, llorando por lo que no nos dieron, llorando por lo que no nos dejaron hacer. Haremos berrinches, pero no vamos a comprender nada. Y una vida llena de berrinches es una vida que no crece, y por tanto es una vida que no madura y no es capaz de poder recibir lo que Dios tiene, porque Dios es Padre y el Padre sabe qué somos capaces de tener y de no tener, qué somos capaces de manejar y de no manejar. Sabe que somos capaces de poder llevar y de qué somos capaces de no llevar. Por eso cuando dice nadie diga que ha tenido una prueba que no puede sobrellevar, porque Dios dice no le da a nadie una carga que no pueda llevar. Junto con la dificultad también da la salida. El Padre sabe qué podemos llevar y qué no podemos llevar. El problema es que nosotros como niños refunfuñamos y murmuramos delante de Dios, diciéndole que somos capaces de llevar pesadas cargas y no somos capaces. Le decimos que podemos cargar con ciertas cosas y no las podemos cargar. Por eso no nos da más. Desarrollar entonces capacidad es una de las tareas que debemos tener. Sara muere, Abraham llora, pero no se queda aquí el relato. Como que si los acontecimientos dolorosos en nuestra vida fueran el punto final de una historia. Como que si la muerte o la pérdida o cualquier noticia desagradable o cualquier cosa negativa que llega a nuestra vida es lo que define lo que somos. Abraham llora, Abraham sufre, pero la cosa no llega aquí. De aquí se desprende una visión, de aquí se desprende un acto, de aquí se desprende la firme decisión de caminar hacia la promesa de Dios. Si dejamos que las pérdidas nos dominen y renegamos de las promesas, pues todo se quedará en pérdida. Pero si por encima de nuestras pérdidas nos hemos aferrado a una promesa, podemos de nuestras pérdidas aprender a dar pasos para llegar a nuestras promesas. Frente a lo que no tenemos, frente a lo que perdemos, frente a lo que nos es quitado, tenemos dos opciones. La opción de sentirnos derrotados, de bajar los brazos y de vivir perpetuamente en nuestro dolor, o nos ponemos de pie y decidimos que de esa pérdida podemos dar pasos hacia nuestra promesa. Podemos decidir que de esa derrota, de ese dolor, podemos cambiar nuestra situación.
que esa pérdida puede producir cambios positivos en nuestra vida si aprendemos a adoptar la postura, el camino y la decisión correcta. Si nos aferramos a la promesa y declaramos que la promesa es mayor y la promesa puede cumplirse aún en nuestras derrotas, en aquello que nos golpea, en aquello que nos hace llorar, en aquello que nos hace sufrir, en aquello que clausura etapas preciosas de nuestra vida, de repente podemos determinadamente aferrarnos a la promesa y decir: aunque esta pérdida clausura una etapa maravillosa en mi vida, sin embargo, desde la promesa no es pérdida. Desde la promesa, esto puede ser un impulso para caminar con firmeza hacia la promesa. Y Sara, la mujer que vivió promesas, puede seguir siendo significativa para seguir cumpliendo promesas en mi vida. Porque desde la perspectiva de Dios, aún los muertos pueden ser significativos para que Dios cumpla la promesa en nuestra vida. Si la muerte desde nuestras capacidades humanas parece ser inservible y solo traer dolor, soledad y frustración, desde la perspectiva divina, aún la muerte es camino de promesas. Dios no desperdicia nada. Sea la vida o sea la muerte, puede ser instrumento de Dios para traer a nuestra vida promesas. Por eso no tenemos que ver ningún acontecimiento como vacío. Por eso no debemos ver ningún acontecimiento en nuestra vida como inútil. No podemos valorar ningún acontecimiento como carente de sentido o como algo que viene a oscurecer de manera definitiva nuestra vida. Sí, hay golpes a la vida. Sí, se oscurece el panorama por un rato. Pero de nosotros depende que aquel panorama se convierta en una perpetua oscuridad o que sea transitorio para pasar a una mejor luz. Porque desde la perspectiva de Dios, nada deja de ser instrumento para sus propósitos. Los momentos más difíciles, las horas más oscuras, los tramos más complicados pueden ser usados por Dios para empujarme a sus propósitos. El Abraham con el que inicia el capítulo no es el Abraham con el que termina esta historia. El Abraham que se define a sí mismo en el versículo 4. ¿Cómo se define Abraham? Un extranjero, un extraño. Abraham dejará de serlo, porque la experiencia de la muerte de Sara le permite la compra de una propiedad. Y dice el versículo 20: de esta manera el campo y la cueva que estaba en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad. Esta palabra jugará un papel importante en el relato. Abraham ya tiene donde morar. Abraham ya tiene un lugar, ya no es extranjero. La pérdida cambiará la situación de Abraham. La pérdida es un dejar de ser. Cuando muere Sara, Abraham dejará de ser. Quisiera que apreciemos un poco la estructura. Brevemente quiero presentarles este cuadro que tienen aquí. Ahí es como el mapa del capítulo. Tengo que decir las cosas, Josué.
Tengo el mapa, gracias, del 1 al 3. Fíjese bien, este es el mapa de todo el capítulo. Vamos a verlo rápidamente para que usted se ubique en el relato. Del 1 al 3 tenemos el acontecimiento. Ahí tenemos la muerte de Sara, el duelo y llanto de Abraham, pero también tenemos una iniciativa de Abraham. Abraham tiene una propuesta. De la muerte de Sara, a Abraham se le ocurre algo. Dijimos el jueves y lo reiteraremos en este capítulo: las promesas de Dios no llegan solo por acción de Dios. Las promesas de Dios también requieren nuestra participación. Ahí está el acontecimiento. Sara ha muerto. Como muchas cosas acontecerán a nuestra vida. ¿Qué hacemos con las cosas que suceden en nuestra vida? Eso ya no depende de Dios. Eso ya depende de usted. ¿Qué hace? ¿Qué decide? ¿Qué rumbo toma? ¿Qué pensamientos tiene? ¿De qué sentimientos se llena? ¿Qué actitudes desarrolla? ¿Qué pasos va a dar? Eso ya no lo va a hacer Dios. Eso lo va a hacer usted. Y de esos pasos que usted tome, se va a desencadenar un resultado que lo acercará o lo alejará a las promesas de Dios. Abraham vive algo que no puede controlar, porque en la vida llegan situaciones que no podemos controlar, no están bajo nuestra capacidad, no están bajo nuestro poder, y no podemos hacer nada. Abraham no puede hacer nada para evitar la muerte de Sara. Le llega el acontecimiento tal cual. Ahora, ¿qué hago con la muerte de Sara? Eso sí puede Abraham hacerlo. Claro, aparte de lo personal que él va a vivir, el duelo y el llanto. Esa es la reacción humana. Abraham llora, sufre, pero no se queda allí. El pasaje dice: luego se retiró de donde estaba y fue a hacer una propuesta. Una propuesta. ¿Qué hacemos con lo que no podemos manejar? ¿Qué hacemos con lo que no podemos controlar? ¿Qué hacemos con ese dolor, esa situación, esa circunstancia que llega? Porque la vida así es. La vida llega y no nos pregunta nada. La vida se nos hace presente y no pide permiso. La realidad simplemente se abre camino en nuestra vida, se para frente a nosotros y no nos pregunta si queremos o no queremos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Esa propuesta de Abraham tiene en el 19 y 20 un desenlace. Y el desenlace es, sobre todo en el versículo 20, de esta manera el campo y la cueva que estaban en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad. Propiedad. Aquí se termina con un derecho de
propiedad. Pero esto no estaba aquí. La muerte de Sara provoca una realidad nueva para Abraham y para sus descendientes. Sara, en su muerte, sigue contribuyendo a la promesa. Su vientre no solo fue el vehículo para una parte de la promesa, sino que su tumba será también vehículo para la promesa. Porque para Dios, como dije anteriormente, sea la vida o sea la muerte, son instrumentos de sus propósitos. Ya sea el vientre de Sara o la cueva como vientre que tiene a Sara muerta, cualquiera de las dos cosas. Aquí Abraham termina con algo que hasta hoy no ha tenido: propiedad. Abraham ha caminado ya casi por 3 décadas en toda la tierra de Canaán, y en todo el caminar de Abraham, quizás un poco más, en todo el caminar de Abraham hay algo que desde que salió de Ur de los Caldeos no tiene: propiedad. Una propiedad, algo que diga: esta tierra es mía. Ya tiene descendencia inicial, pero ya la tiene. En semilla con Isaac, pero ya la tiene. Pero hay algo que no tiene, y es lo segundo que le dijo: te daré tierra. Hasta este momento no tiene. El relato, que comienza con una aparente pérdida, termina con una adquisición. La pérdida termina en posesión. Las pérdidas no tienen por qué ser pérdidas, pero hay un proceso, y dice versículo 20: de esta manera, o sea, ¿de qué manera? ¿De qué forma? Bueno, primero, sabiendo pararnos frente a las pérdidas. Ahí empieza todo. Ahí comienza todo. ¿Cómo nos paramos en las horas de adversidad? ¿Cómo nos paramos en las horas de dificultad? ¿De qué pensamientos nos llenamos cuando los tiempos se ponen oscuros? ¿De qué ideas se llena mi cabeza cuando las cosas caminan de forma que no queremos? Hay quienes se dejan allí dominar por la situación. Hay quienes entran en un espíritu de derrota, no quieren luchar, no quieren ir más allá, sienten que la muerte es el punto final de todo. Para nosotros, los que vivimos según la promesa y según la palabra, ni aún la muerte puede definir tus pensamientos, porque hay algo más fuerte que la muerte: las promesas. Las promesas. Hay algo más decisivo que la muerte: la palabra de Dios. La palabra del Señor puede tomar hasta lo más difícil para nosotros, que es la muerte, y convertirla en instrumento de sus promesas. En el 3 y en el 4, Abraham va
y les presenta la propuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta? Versículo 4. ¿Qué les propone Abraham? Que le vendan. Le vendan. Con esto, con esta palabrita, métasela en la cabeza porque es la clave para entender todo el relato. Abraham quiere que le vendan tierra. Tierra. Y aquí se realizará la venta. Porque la vida de Abraham no solo va a cambiar de condición. Hay tres cosas breves que quiero plantear en este capítulo 23. En el centro del relato está un proceso que vamos a estudiar, un proceso en el cual detrás de palabras bonitas, de actitudes respetuosas y de aparente generosidad, se esconden las trampas para evitar que Abraham llegue a su promesa. Aquí, en el 6 al 16, aparecen una serie de frases que pueden sonar agradables, atractivas, pero que llevan el objetivo de privar a Abraham de convertir la muerte de Sara en un camino a la promesa. Leamos el texto, pongan todas las luces, si quieres dejar ahí encendido. Tres cosas que quiero decir en este relato para entenderlo. Las pérdidas, primero, las pérdidas nos pueden cambiar para bien o para mal. Una situación negativa en nuestra vida puede marcar un antes y un después, constructivo o destructivo. ¿Quién decide eso? Nosotros. Como nos paremos, como nos orientemos, sobre qué fundamento o sobre qué aspecto de nuestra vida vamos a pararnos, eso queda en nosotros. Lo que tengo claro en este pasaje es que para Abraham la pérdida de Sara sí marcó un antes y un después, pero no un antes destructivo. Él, cuando se presenta, les dice: entre ustedes yo soy un extranjero, soy un extraño, un nómada. Yo no soy de aquí, no tengo tierra. La muerte de Sara entonces significará para Abraham dejar de ser extranjero. Para Abraham sí marcará un antes y un después, porque antes de la muerte de Sara es un extranjero. Después de la muerte de Sara tendrá propiedad, tendrá lugar dentro de esas familias en las que él no tiene lugar. ¿Por qué? No tiene lugar porque no tiene tierra. Y al no tener tierra no es residente, es extranjero. Y al ser extranjero no tiene ni siquiera un lugar donde morir. No tiene siquiera un lugar donde enterrar sus huesos. A veces las experiencias que traen pesares a nuestra vida pueden ser experiencias para dejar de ser
algunas cosas negativas que somos y convertirnos en darnos una nueva identidad. Nosotros decidimos. El rumbo que le demos a las cosas ya depende de nosotros. Dios solo va a acompañar lo que decidamos. Dios va a bendecir si tomamos el rumbo correcto hacia sus promesas. Si las decisiones que tomamos a la hora de las pérdidas apuntan a la promesa, allí estará Dios con nosotros. Para Abraham, él tenía siempre entre ceja y ceja la promesa de Dios. No se metió con Agar por alguna especie de deseo sexual. No se metió con Agar por una especie de atractivo físico. Se metió con Agar persiguiendo la promesa. De manera equivocada, pero persiguiendo la promesa. Porque es lo que le dijo Sara. Y él la toma de forma equivocada, pero bajo la motivación correcta. Quiero la promesa. Tuvo a Ismael con Agar, pero el Señor le dijo que la promesa no era por su semen, sino por el vientre de Sara. Sería el hijo de Sara. Y Abraham tiene que seguir aguardando la promesa. No se metió por lujuria con Agar. Se metió en búsqueda de la promesa. Y hoy, una vez más, toma la muerte de Sara como una oportunidad para caminar a la promesa. Abraham ve el momento para tener tierra, para tener propiedad, para poder dejar de ser extranjero y decir: tengo un lugar. Las pérdidas pueden cambiarnos para bien. Las pérdidas pueden significar, como Abraham, el poder decir: hoy dejo de ser extranjero. Cada uno de ustedes podrá saber qué situación es la que dejan cuando algo ocurre en su vida y deciden encaminarse a las promesas de Dios. Cada uno de ustedes podrá decir las cosas que ya no seguirán siendo. Abraham dice: yo soy extranjero, pero quiero tierra, quiero que me la vendan. Y al tener un lugar, ya no soy extranjero, tengo tierra. Y eso es lo primero. Las pérdidas pueden traer a nuestra vida acercamiento a las promesas de Dios y dejar de ser con alguna identificación que dejaremos atrás para avanzar a las promesas de Dios. 2. Este relato no solamente puede cambiar nuestra identidad, sino convertirse en primicia de una promesa. No solo cambia a Abraham, ya no será extranjero, sino que ahora tendrá un pedacito. No es todo lo que quisiera. Será un sepulcro, pero a veces un sepulcro es la primicia de las promesas. En un sepulcro de Jerusalén comenzó la historia más maravillosa de la vida. En un sepulcro comenzó la recreación de todo. En un sepulcro Dios comenzó a hacer nuevas todas las cosas. Ese sepulcro, que puede ser un sello de sueños, se convierte en un despertar de realidades nuevas.
Ese sepulcro que puede ser sellado puede convertirse en un vientre del cual Dios sacará realidades nuevas. El sepulcro no tiene por qué marcarnos, iglesia. El sepulcro puede ser usado por Dios para un nuevo amanecer, para hacer nuevas todas las cosas. La muerte, que es el golpe más grande que nos puede dar en la vida, la muerte ha sido vencida. La muerte ha sido absorbida. Lo más difícil puede ser semilla de lo más grandioso. Abraham va en busca de su promesa. Y no importa si la primicia de esa promesa es comprar un sepulcro. No importa. Hay una promesa. Y Abraham va tras ella. Y tercera idea, la promesa, si bien es de gracia, no es gratis. La promesa se paga. La promesa tiene un costo, pero vale la pena. La promesa, aunque es una iniciativa graciosa de Dios, hacernos partícipe de sus promesas, pero yo debo poner de lo mío. Yo debo poner de mi parte. Yo debo poner de lo que tengo. Yo debo poner de lo que Dios me ha dado. La promesa, para que en verdad sea mía, debo poner de lo que tengo. Debo poner de lo que hay en mis manos. Debo poner de lo que me ha sido dado. La promesa no se compra, pero se paga, que son cosas diferentes. Nadie que quiera llegar a la promesa de Dios debe creer que no hay un precio. Hay un precio. Aún la salvación, iniciativa gratuita de Dios en Cristo para nosotros, tiene un precio, no es de gratis. El apóstol Pedro dice que costó la sangre preciosa de Jesucristo. No fue regalada, fue comprada. Y por esa salvación también tenemos que pasar un precio. También tenemos que caminar, andar, tomarla. Hay que poner el pie. La promesa está dada. Todo lugar donde pongas el pie será tuyo. La promesa de Dios es que será tuyo. Pero tu precio es que tienes que ir a poner el pie. Tienes que caminar, tienes que hacer algo. No es regalado. Y eso es algo que hay que aprender, sobre todo en mentes como la mía, que mucho regalo cosas y la gente no valora lo regalado. Aquí la gente no valora lo regalado. No valora ni siquiera un plato de comida regalado. Por muy sencillo que sea, la gente no valora ni un plato de comida. ¿Por qué? Porque se les regala. Si tuvieran que comprarlo, lo valorarían. Pero no, como se regalan muchas cosas, ahí andan tiradas, ahí andan aventadas, ahí andan poco valoradas. Y a veces uno, por querer hacer un poco más llevable la vida, es muy dado a regalar, pero nadie valora lo regalado. Es poquísima la gente que aprende a entender que detrás de eso hay un costo, hay un precio que se pagó, que aunque él no lo pagó, no quiere decir que no lo tenga. Pero hay gente que solo valora si le cuesta. Y yo creo que deberíamos de tener una cultura de no regalarle cosas a la gente. A mí me cuesta porque me cuesta. A mí me cuesta un mundo eso. No puedo vender, no puedo hacer que le cueste las cosas a la gente. Quizá porque uno mira en retrospectiva cuánto nos ha costado las cosas.
Quizás uno mire en retrospectiva y para llegar hasta aquí uno ha recorrido caminos tan complicados, tan difíciles. Para poder sentarse a una mesa abundante, uno ha tenido que pasar en una mesa en la que no hay nada. Para poder llegar a una situación en la que nos encontramos, se ha tenido que recorrer un camino de muchas estrecheces, de muchas necesidades, de muchas humillaciones, de muchas vergüenzas. Pero lo pasamos, lo recorrimos con estoicismo, con fe, con dedicación. Y Dios ha sido bueno. Pero hay gente que cree que detrás de las historias de éxito de muchos de los que están aquí, no ha habido una disciplina, un esfuerzo, un trabajo. Solo los ven con bendiciones y con éxito. Ven que tienen y lo único que quieren es extender la mano y sacar del que tiene. Como que no ha sido complicado el camino. Usted y yo podemos recibir ayuda de alguien, sí, pero no para sustituir ni equivocar mi propio camino de esfuerzo, disciplina y trabajo para alcanzar las cosas en la vida. Podemos ser ayudados, pero no para vivir de dependencia, sino para ser animados en nuestro propio camino de ir hacia adelante. Detrás del éxito de muchos que están aquí, han habido días de insomnio. Bueno, noches de insomnio. Han habido días de angustia. Han pasado horas de adversidades, de críticas, de burlas y de humillaciones enormes. Y a veces cometemos el error de querer hacer fácil el camino a otros. Y estos toman la ayuda, la asistencia y la benevolencia como que fuera una obligación. Lo toman como que somos tontos, va. Y ustedes los vivos. Pero creo que necesitamos dejar que la gente le cueste más las cosas. Dejar que la gente demuestre que tiene interés en las cosas. Dejar que la gente luche. Sí. A veces hay que dejar que la gente sude la camisa. Que demuestre si de verdad quiere. Si de verdad anhela. Si de verdad quiere llegar a donde está y no se va a permitir que nadie le haga nada fácil. Demostrar que puede y no va a estar bajo las naguas de los demás eternamente. Abraham nos va a demostrar eso. Y en esta parte del centro que mirábamos, leámoslo, porque Abraham va a tener que demostrar que sí quiere, que es su lucha, que es su batalla, que no se va a dejar que lo aparten de lo que tanto anhela. Él se acerca y les tira la propuesta que ya leímos. Y viene la primera respuesta. Versículo 6. Los hititas le dijeron: escúchenos, Señor. Usted es un jefe muy importante entre nosotros. Sepulte a su difunta esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su difunta esposa. ¿Qué está ausente de la respuesta? En lo que ellos le responden, ¿qué es lo que no le dicen a Abraham? ¿Ah? La palabra. Ajá. ¿Qué quiere Abraham?
que le vendan. ¿Y dicen ellos que le van a vender? No, nada. Cualquiera estaría feliz. ¡Ey, qué chivo! Yo voy a estar en el mejor de los sepulcros. Pero ¿sabe qué? No es suyo. Mucha gente le encanta estar y no es suyo. No es lo suyo. No llega a donde se propone porque la respuesta fácil se lo durmió. Señor, a usted lo estimamos. Aquí están nuestros mejores sepulcros. Entiérrela donde quiera. Quizás nosotros hubiéramos dicho, qué bien, me salió chicha la cosa, me salió fácil la cosa, no esperé que saliera tan sencillo. Pero Abraham no quiere el mejor de los sepulcros hititas, él quiere su propio sepulcro, su propia tierra, su propio camino, su propio, aquello que no le será quitado. Ante semejante muestra de honorabilidad, de importancia, cualquiera se hubiera dejado seducir. Usted es importante para nosotros y por tanto elija el sepulcro más importante. No, para Abraham no importa eso. Él no se ve como importante o no importante. Él se ve como extranjero y ya no quiere ser extranjero. No es cosa que él se vea como importante. A veces los discursos bonitos duermen, ¿verdad? Abraham no quiere un estatus. Él quiere cambiar su condición. Él no quiere saber si está entre los más importantes, los más lujosos, los mejores. No, él quiere residencia, él quiere propiedad. Y no se va a dejar llevar porque le ofrezcan estatus. No. Versículo 7. Importante, pero no era valioso. Abraham se levanta y le dice: si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta esposa, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Macpela, que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda a justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Abraham vuelve a insistir en lo que busca: propiedad. Y ahora no solo se queda en abstracto, no, concreto. Hoy ya eligió lo que quiere. No solamente les dice que quiere un sepulcro, no, hoy les dice cuál quiere. Abraham sabe qué quiere. Abraham sabe a dónde quiere llegar. Abraham ha visto lo que anhela y ha vigiado la cueva de Macpela, pero pertenece a Efrón, que está ahí sentado. Y viene la respuesta de Efrón, versículo 11. ¿Qué le dice Efrón? ¿Cuál es la propuesta de él? Por favor, señor mío, la cueva quiere, yo se la regalo. Cualquiera
también dice: qué bendición, me salió gratis. Pero ¿sabe qué? No será suya, porque lo que es regalado puede ser quitado. Un regalo no es derecho, no es legal. Un regalo es voluntario y está sujeto a la voluntad del que regala. Cualquiera de los sepulcros dignos, sí, podía ser, pero eso es temporal. Y esto, pues, no es definitivo. Usted está haciendo cuentas alegres, creyendo que va a tener su futuro en la herencia del papá o la mamá, y eso no es definitivo. Usted puede creer que a ustedes lo van a dar. Quiero verlo a la hora que lea y no le dejen nada. Ahí va a ser el crujir de dientes. Y usted haciendo cuentas alegres, no se esfuerza, no se estudia, no trabaja, no lucha, no se rebusca porque dice: ya me va a quedar el terreno. Ay, papito. Abraham responde una vez más, se inclina ante ellos y le dice: escúcheme, por favor, yo insisto. Abraham sabe y Abraham insiste y no dejará que nadie lo aparte del camino de su promesa. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Que la promesa la cambiamos por cualquier paja que nos dan. Ay, es que usted es bien importante, mire usted aquí, mire usted allá, mire no sé qué. Por las salidas fáciles que nos dan. No, yo se lo regalo. Por los caminos que nos hacen accesibles. Abraham dice: no, yo insisto en pagarle el precio justo del campo. Acéptelo. Y así podré enterrar allí a mi difunta esposa. Al final se llega al precio: 400 ciclos de plata. Esto fue un precio bien alto. Claro que estos eran negociantes. ¿Qué es eso entre nosotros? Le dice. Pero así casi, esto es carísimo, es carísimo. Los estudiosos, aunque cuesta ser el valor actual, pero imagínense que cuando Omri compró la tierra sobre la que iba a construir Samaria, la ciudad, o sea, el terreno que compró Omri para construir la ciudad, le costó 6,000 ciclos de plata para construir una ciudad. Y por una cuevita le está zumbando 400 ciclos. Eso es proporcionalmente carísimo. El precio es elevado. Pero ¿saben qué? Abraham no lo regatea. Abraham no debate. Abraham, con gusto, dice, pagó lo convenido, 400 ciclos de plata, y ahí llegó el acuerdo legal. Aquí todo es legal, no es regalado, no, es legal, y se dan todas las condiciones legales de aquella época. Los jefes hititas presentes y la gente que está a las puertas de la ciudad, que dice el versículo 18: la transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de la ciudad. Esa es la manera de decir, y firmaron la hoja en el libro de protocolo legalmente escrito. Ese es el equivalente, la legalidad. Ese es el detalle que nos da, es el equivalente legal de que ambos firmaron en una
como es en una escritura de compraventa legalmente establecida. Todo fue legal. Y a partir de aquí, Abraham ya no es extranjero, pagó una alta suma, pero la muerte de Sara significó para él un avance a las promesas de Dios. Y nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de caminar a las promesas de Dios. La mayoría, con las primeras ofertas chiches, se va a la primera. Queremos promesas sin sacrificio. Queremos promesas sin costo, sin precio. Todo lo queremos como los migueleños de choto, gratis. Queremos que las promesas lleguen de choto. No, hermanito. Usted debe luchar. Usted debe esforzarse. Usted debe pagar el precio. Hay mucha gente que ha equivocado este camino. Hay mucha gente que ha confundido el sendero del evangelio. Y a las primeras dificultades, a las primeras limitaciones, a las primeras crisis, a las primeras problemáticas, deja el camino. Reciben buenas promesas, pero no están dispuestos a pagar el buen precio por las promesas. Y en eso, hermanitos, esas son decisiones de ustedes. Ahí no podemos hacer nada nosotros. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo decidir por usted. Yo no puedo andarlo jalando como que es vaca. Yo no puedo andarlo arreando como que son caballos. Ustedes tienen que pararse y estar dispuestos a pagar el precio. Tienen que saber avanzar, saber decidir, saber pararse, saber caminar. Ustedes tienen que saber posicionar su vida en medio de cada situación adversa, difícil. Podemos acompañar, pero su caminar, no su retirada. Podemos acompañar, pero su esfuerzo, pero no su pasividad. Podemos acompañar su lucha, pero no su dejadez, no su desidia, no su apatía, no su comodidad, no su pereza. Eso no lo podemos acompañar. Podemos acompañar su lucha y decir: aquí estamos para luchar juntos. Pero no puedo acompañarlo en que se quite la armadura, tire las armas y deje de pelear. Allí no lo puedo acompañar, porque yo estoy en la batalla, en la guerra, y ahí donde estoy, no en la comodidad de la pereza, del abandono y dejar las cosas que Dios le ha encomendado. Allí no me encuentro yo. Me encuentro luchando en la brecha. Si usted quiere estar allí, con gusto, y apoyarle en su lucha, encantado, y apoyarle en el esfuerzo, excelente. Pero como guerrero en el campo de batalla, no como un haragán en su hamaca que ya se rindió y quiere vivir de las primeras dos propuestas que le hicieron a Abraham, sino de gente que dice: estoy dispuesto a pagar el precio. Hermanos, a las promesas se camina, se lucha y se paga. Y eso solo usted lo puede decidir. Pónganse de pie, hermanitos. Padre, que en medio de las dificultades de la vida, este pueblo sepa ponerse de pie y caminar a sus promesas. Que en cada circunstancia adversa, en cada problemática que llega, en cada momento de angustia, en cada valle, en cada estrechez,
este pueblo sepa tomar la decisión correcta de pararse firme y seguir caminando con la armadura puesta. Espíritu Santo, que los que escuchen esta palabra sepan tomar la decisión correcta. Y en medio de las problemáticas, que se sepan poner de pie y decir: yo voy hacia mi promesa. No quiero caminos fáciles, no quiero caminos regalados, quiero pagar el precio que me cueste, que me cueste. Porque solo en ese camino que cuesta encontraremos al final las promesas tuyas a nuestra vida. Hay caminos que te son cómodos, hermano, pero no te llevan a la promesa. Hay caminos que son regalados, iglesia, pero no te llevan a la promesa. Espíritu Santo, que todos nos levantemos y continuemos para ver promesas cumplidas en nuestra vida. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanitos.